Javier Pineda Castillo con su comentario punto por punto aquí en Cable Noticias. ¿Cómo estás? Bien, amigo. Qué bueno. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿La novedad? Pues más que novedad es Seguimiento. darle seguimiento, sí, claro, al proceso electoral y hacer un poco de análisis, de reflexión. Después del 7 de junio ya cumplida esta jornada electoral y prácticamente ya definidos la mayoría de las posiciones, y digo definidas, aunque ya se entregaron constancia de mayorías a todos los diputados que ganaron, a todos los presidentes municipales, y todavía está desde luego a nivel órgano jurisdiccional por resolverse algunos medios de impugnación. Después de todo esto, el proceso no concluye todavía hasta que ya se resuelve el tribunal, tanto estatal como federal, todos estos recursos que interpongan partidos y candidatos. Sin embargo, a partir del 8 de junio, seguramente todos los partidos y muchos actores están viendo ya de cara al 2018. ¿Qué viene pues el 2018? En política se está pensando a futuro muy rápido. Al día siguiente de concluida la jornada, se está pensando ya de cara al 2018. Fíjate. ¿Qué va a pasar desde luego en estos 3 años para que puedan arribar partidos y figuras, algunos perfiles, algunos personajes a la etapa de renovación de la gubernatura, que es la joya de la corona? Viene la renovación, desde luego, nuevamente para presidentes municipales, para diputados locales, diputados federales, senadores y la gubernatura, ¿no? Que viene, pues, en este tránsito, desde luego, viene una etapa para los electos de ya asumiendo el cargo, por responder a las necesidades, a los compromisos que ellos mismos hicieron con quienes los eligieron. Desde luego tendrán que dar respuesta puntual, a ver cómo le hacen, porque como siempre se hacen una serie de compromisos difíciles de cumplir, sobre todo en los ayuntamientos, porque en los ayuntamientos pues los problemas económicos financieros siguen latentes, ¿no? Desde hace varios trienios, desde hace varios años, y se verán dificultados, se verán complicados para dar respuesta a todas las demandas de la gente. ¿Qué va a pasar en el Congreso del Estado? Desde luego, con un Congreso muy dividido entre partidos, plural, ¿no? Muy plural, PRD, PRI, PAN, Humanista, Movimiento Ciudadano, es decir, prácticamente todas las expresiones estarán representadas en el Congreso, prácticamente casi todas, no todas. Encuentro Social me parece que no alcanza ningún espacio, pero pues estarán ahí casi todas las expresiones. Se encontrará desde luego el Ejecutivo con un Congreso muy difícil, muy complicado. Estamos hablando de que por lo menos ahorita hay 15 diputados que no estarían trabajando en favor de las propuestas que haga el Ejecutivo. Se tendrá que construir acuerdos con todas las fuerzas políticas. Veremos si se vuelve a hacer ese famoso G13 que hoy fue de oposición al PRD, que prácticamente no pudo intervenir mucho en el Congreso. Fue mayoritario el grupo parlamentario afín al gobernador. Veremos ahora cómo van a funcionar. Será muy difícil, desde luego, sacar reformas constitucionales. Para ello se necesitarán las 2/3 partes de los diputados. Va a ser algo difícil para el Ejecutivo. Sin embargo, bueno, todo el mundo sabemos que el gobernador tiene habilidad y pericia política. Seguramente irá construyendo alianzas al interior del Congreso para poder transitar esta segunda etapa de su gobierno y la final, preparando desde luego el camino para la renovación de la gubernatura y tratando desde luego como Ejecutivo de que pueda refrendar el partido que lo impulsó, el PRD, pues que pueda reconfirmarse en la gubernatura. ¿De qué depende de eso? Pues va a depender de muchas cosas, va a depender de muchos factores que se vayan dando en la escena política, en el Congreso, de la forma, de los resultados, de la forma y el estilo de gobernar. Vamos a ver si las condiciones que hoy prevalecen todavía de inseguridad, de
poco crecimiento, aunque hace unos días escuché que ya crecimos muchísimo, de desempleo. Vamos a ver si esas condiciones van variando, van cambiando y cómo se presentan de cara al 2018. Desde luego, hablamos del PRD porque es el que está gobernando ahorita. Sigue siendo la primera fuerza electoral en el estado. Aunque perdió bastiones importantes como Cuernavaca, todas las diputaciones de la metropolitanas de la ciudad del 1, 2, 3 y 4 distrito, y pierde posiciones en el Congreso, finalmente reduce su bancada, pues es desde luego el Ejecutivo el que tendrá que proponer para que pueda refrendar el gobierno. Veremos a un PRI después de 3 sexenios que regresa en el 2018, no lo sabemos, va a depender de muchos factores, va a depender de los personajes que estén en las posiciones claves, en las diputaciones federales, en el propio Congreso del Estado, en algunos ayuntamientos. Volverá el Partido Acción Nacional a la gubernatura después de que gobernó 12 años y dejó de gobernar en manos del PRD, o veremos a un PSD proponiendo a un candidato Cuauhtémoc Blanco para gobernador. ¿De qué depende? Bueno, pues va a depender de mucho, va a depender de los resultados que dé el exfutbolista y va a depender desde luego de que la gente sienta y palpe una mejoría en la ciudad capital. Muy difícil, las condiciones no está nada sencillo, sigue habiendo una grave deuda, una alta deuda municipal que impide hacer grandes obras, pero bueno, pues veremos quién le acompaña en el gobierno, si tienen la pericia para poder ir sorteando todos estos obstáculos que se le van a presentar, y veremos si en el 2018 también Cuauhtémoc Blanco llega con la misma popularidad con la que hoy arribó a la presidencia municipal, o finalmente, mi querido Chava, veremos emerger una figura ciudadana que vaya como candidato independiente. Pues todo esto estará por verse en los próximos años. Seguro, haciendo un recuento, por ejemplo, en el 2000, un presidente municipal que se convierte en gobernador. Sí es. 6 años después, un senador llega a la gobernatura y se repite la fórmula en el 2012. El senador Graco Ramírez se convierte en gobernador. Ahora las condiciones son completamente distintas y efectivamente pues, todos los partidos comenzarán a barajear, ¿no? Y tratar de ver quién pudiera estar mejor posicionado para el 18. Los tiempos políticos, la verdad que corren muy rápido. Siguen corriendo, no se detienen los tiempos políticos electorales, y en los próximas semanas, en los próximos meses, tendremos que ver obligadamente una reestructuración de los partidos políticos de cara precisamente al 2018, y ahí se irán perfilando ya algunas situaciones, ¿no? ¿Quiénes van a dirigir a estas organizaciones partidistas? Dependerá de todo eso y de otros factores más, quienes se van a ir perfilando. Desde luego, todo el mundo conocemos ya a personajes, tanto en el PRD como en el PRI, como en el PAN, como en otros partidos, que ya desde ahorita se perfilan como candidatos de sus respectivos institutos a la gubernatura, y decía yo, veremos a una figura ciudadana, independiente. Seguirá este hartazgo de la sociedad en contra de los partidos políticos y podremos ver a un Bronco en Morelos, probablemente. Yo sí vislumbro a un par de personajes que no quisiera nombrar, pero yo sí veo a un par de personajes que pudieran... ¿Que ya levantaron la mano? No la han levantado, pero ahí están, mantenido. Tienen buena imagen, ahí están presentes, tienen posiciones importantes en la vida pública del estado de Morelos, y pues no serían malos candidatos. Veremos cómo poco a poco se va mencionando o van apareciendo ellos en la escena pública, ¿no? Los analistas coinciden que no ha habido un liderazgo fuerte desde hace muchos años aquí en Morelos que pudiera llegar con esa confianza para dirigir los destinos de este estado, ¿no? Sí, tienes razón. Los analistas y los expertos, los que han vivido muchas elecciones, ven que hay carencia de liderazgo en el estado de Morelos. Veremos figuras hoy en Cuernavaca, pues fue un fenómeno la figura Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Esta popularidad que le da o que le dio su trabajo como futbolista, el estar siempre en los medios del espectáculo, del deporte. Bueno, lo presentaron, vamos a ver si logra
concluir bien su mandato, hacer un buen trabajo, responder a los reclamos de la sociedad, y pudiera ser uno de ellos, aunque va con un partido político, veremos hasta dónde puede mantener esa liga con ese partido que lo propuso. Y te digo y te repito, otros personajes, quizá del sector empresarial o de algún otro sector, que pudieran emerger como candidatos independientes. Muy bien. Gracias, Javier. Gracias a ti, muy amables, Chava. Que te vaya muy bien. Buenas noches a usted también. Javier Pineda aquí con nosotros en Cable Noticias. Regresamos.